La palabra fideicomiso está de moda en el discurso político. Pero ¿qué es un fideicomiso público? Un fideicomiso público básicamente es un contrato que hace, en este caso, en el caso federal, la Secretaría de Hacienda con los beneficiarios. Por ejemplo, puede ser la Secretaría de la Defensa Nacional, que quiere tener recursos para, por parte de los derechos que pagan los turistas que se internan a México, para poder desarrollar más infraestructura en el Tren Maya. O en el caso de la Secretaría de Marina, es lo mismo dado que la Secretaría de Marina ahora está a cargo del aeropuerto Benito Juárez, Internacional de Benito Juárez, en la Ciudad de México, pues para tener dinero para mejoras de ese aeropuerto. Eso es un fideicomiso público y está generalmente muy bien normado. Hay fideicomisos públicos también a nivel local. Uno, quizás el más conocido, es el que propio López Obrador ordena crear cuando era jefe de gobierno para tener dinero de manera multianual para construir el segundo piso de San Antonio a San Jerónimo en la Ciudad de México. En ese fideicomiso, por cierto, dicho sea de paso, la directora técnica era Claudia Sheinbaum. Y digo esto porque ese fideicomiso es uno de los pocos que yo conozco públicos que ha tenido cierta crítica por parte de observadores externos. La crítica en ese caso es que se trató de ocultar de información en 2004 acerca de cómo se estaba gastando el dinero del patrimonio de ese fideicomiso. En fin, los públicos federales son muchos. El presidente ya extinguió, eran muchos más bien, para decirlo correctamente, el presidente ya extinguió más de 100 de ellos y se hizo del dinero del patrimonio que había dentro de, por decirlo así, la panza de cada uno de ellos, en alrededor de unos 70,000 millones de pesos. Esos fideicomisos obviamente fueron extinguidos por el presidente, no por lo que él dice de que había corrupción o de que había burocracia innecesaria, porque los fideicomisos en realidad no tienen una estructura administrativa. Y la corrupción que se da en los fideicomisos generalmente es muchísimo menor a la corrupción que se puede dar en las secretarías, porque hay normas y hay un comité técnico. Entonces, no hay que creer ese pretexto. El pretexto era ese, pero la idea, el objetivo final, pues era hacerse de esos recursos para alimentar a los elefantes blancos de Palacio Nacional. Dicho esto, pasemos a estos 13 fideicomisos que el presidente pretende extinguir a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Muchos de esos 13 son muy pequeños, inclusive hay unos que básicamente tienen dinero para ayudar en los gastos médicos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y hay dos grandes, realmente dos grandes y no muy grandes para los estándares de fideicomisos públicos del gobierno federal. Uno es que provee pensiones complementarias para jueces y magistrados, no ministros, magistrados, más abajo, pensionados. Y el otro es uno que tiene dinero para desarrollar infraestructura que permita proveer mejor los servicios de administración de justicia que se requieren, en particular los juicios orales. La gran mayoría de las salas que se tienen actualmente pues no son suficientemente buenas para tener juicios orales allí. En fin, el presidente ya decidió que los quiere quitar y con ello pues se va a agenciar de un total de, como decía, de 15,000 millones de pesos, que no es una gran cosa. Para poner esto en perspectiva, la Secretaría de Hacienda en su banca de desarrollo tiene fideicomisos para pensiones complementarias del orden de, en lugar de los 5,000 que tiene el Poder Judicial, la Secretaría de Finanzas debe tener 60,000 o más, es decir, unas 12 veces más. Entonces hay que tomarlo con un granito de sal, lo que está diciendo el presidente, y básicamente
creo, el Poder Judicial debe correctamente manifestarse en las calles. No tanto por la extinción misma de los fideicomisos, que sí pueden poner en riesgo derechos laborales adquiridos, pero también porque en el fondo, obviamente en este caso, no es nada más un asunto de agenciarse dinero, sino era un asunto de hostigar al Poder Judicial por parte de Palacio Nacional. Y eso es inadmisible.